alimentos se van almacenando en el estómago. Entonces, una función del estómago es el almacenamiento. Otra función es mezclar estos alimentos con las secreciones. ¿Qué secreciones hay en el estómago? Secreciones del jugo, ¿no? El jugo gástrico. ¿Qué cosas contiene el jugo gástrico? Ácido clorhídrico, pepsina, ¿no? Y entre otros, ¿no? Tiene también electrolitos. Entonces, esa mezcla de los alimentos eh, hasta formar una papilla semilíquida llamado quimo. Entonces, este quimo es la que va a pasar al duodeno para completar la digestión, ¿no?, de estos alimentos. Luego, la otra función es el vaciamiento lento del quimo, desde el estómago hacia el duodeno. Un ritmo adecuado, ¿no?, que le permita pues, al duodeno digerir la comida y absorber a la vez, ¿no? Entonces, el vaciamiento no es regulado, ¿no? Es regulado y se va vaciando lento y progresivamente. Porque si hubiera un vaciamiento, un vaciado gástrico rápido, entonces aumenta la osmolaridad en el lumen duodenal y esto va a generar pues una diarrea de tipo osmótico. Entonces, por eso que el estómago, el píloro es el encargado, ¿no?, de frenar ese paso rápido. Entonces, todo eso va a ser regulado por el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso o el sistema hormonal, ¿no? Entonces, esas son las funciones desde el punto de vista motor del estómago. Cuando los alimentos penetran el estómago, ¿no?, cuando el estómago recibe los alimentos, entonces van a formar círculos concéntricos, ¿no? Los alimentos en la porción oral, es decir, en la porción alta, se forman en círculos concéntricos. Y la presencia de los alimentos en el estómago desencadena un reflejo vago-vagal, ¿no? Esa distensión gástrica, distensión antral, que conforme vamos comiendo y vamos llenando el estómago, la pared gástrica se va distendiendo, ¿no? La pared se va estirando. Eso genera un reflejo vago-vagal. ¿Para qué? Para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico. Entonces el estómago se va distendiendo para acomodar progresivamente los alimentos. El límite de relajación gástrica completa es de cuando el estómago está entre 0,8 o 1,5 litros, ¿no?, de contenido. Entonces, con ese límite ya el estómago está relajado completamente. Entonces, esa función del almacenamiento se realiza en el estómago proximal. El estómago, ¿no?, la región proximal, es capaz de relajarse para acomodar el alimento que le va llegando del esófago. Entonces, conforme vamos deglutiendo y va llegando el alimento, entonces el estómago se va distendiendo, relajándose y se va acomodando, ¿no? Se va acomodando la comida. En el estómago proximal se almacena el alimento durante 1 hora y se mezcla con las secreciones gástricas, ¿sí? Aquí en el estómago proximal almacenado la comida se mezcla con las secreciones gástricas y va a formar el quimo. Durante este tiempo el contenido se separa, ¿no?, de acuerdo a su densidad. Por ejemplo, en la parte más inferior está el líquido, los sólidos, ¿no?, sí se va separando el, las funciones motoras del estómago. Es función almacenar. Hemos mencionado que la región del estómago es la encargada de almacenar el fondo, ¿no? Cuerpo alto y fondo, o sea, el estómago proximal, almacena. El, mezcla y trituración se produce en el antro, ¿no? Mezcla y trituración cuerpo y antro. Y luego el vaciamiento gástrico a través del píloro, ¿no?, la región antropiloro.
Entonces, es así como el alimento se distribuye y se va mezclando y triturando en el estómago para formar el quimo y luego pasar al duodeno para su absorción, para digestión y absorción. Entonces, la motilidad gástrica va a permitir facilitar el depósito de los alimentos, fragmentar los alimentos en partículas más pequeñas, mezclar los alimentos con las secreciones gástricas y vaciar el contenido hacia el duodeno a una velocidad controlada. Ahora, la capacidad gástrica, la máxima capacidad es de 1,5 litros aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando el estómago está completamente lleno, el estómago está relajado, ¿no? Totalmente relajado. Esa es la máxima capacidad. Las contracciones del fondo y el cuerpo son generalmente débiles, ¿no? ¿Por qué son débiles? Porque el cuerpo y fondo, el cuerpo alto y fondo eh, son porciones de depósito, ahí se depositan los alimentos. Mientras que las contracciones del antro son bastante intensas, vigorosas, de tal manera que estas contracciones vigorosas van a permitir la mezcla de los alimentos y hasta formar el quimo, finalmente el vaciado. Ahora, la velocidad del vaciado es variable, ¿no? Como les he dicho, este vaciamiento gástrico es controlado y regulado por el sistema nervioso. La mezcla y progresión de los alimentos, ¿no? Los alimentos se mezclan con jugo gástrico y ¿quién secreta el jugo gástrico? Las glándulas gástricas. Hemos mencionado cuáles son las glándulas gástricas, están las glándulas oxínticas o fúngicas, las glándulas centrales, están las glándulas cardiales. Inicia con ondas débiles peristálticas, se llama ondas de constricción. Se dirige hacia el antro con un ritmo de alrededor de, de cada 15 a 20 segundos. Conforme avanzan las ondas concéntricas, van a dar lugar a potentes anillos peristálticos que van a impulsar hacia el píloro a mayor presión. Como el orificio pilórico es pequeño, solo milímetros, o menos llegan al duodeno con cada onda, ¿no? Con cada onda peristáltica que se genera en el estómago, va pasando los alimentos, ¿no? En forma controlada, forma secuencial, ¿no? Los alimentos al estómago. El orificio pilórico es bastante pequeño. Pero la mayor parte del contenido del antro resulta comprimido por el anillo peristáltico. Pues hay una contracción del músculo pilórico y el alimento hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Por eso los alimentos con esta constricción van a regresar hacia el cuerpo, ¿no? Entonces hay movimientos propulsivos y retropulsivos. Entonces, de esa forma, ¿no? Bajo esos movimientos propulsivos y retropulsivos, y esa contracción, esa compresión entrar en forma de anillo es que va a facilitar la trituración de los alimentos, ¿no? Hasta formar el quimo. Entonces, el área principal, el área motora principal de trituración y fragmentación de los alimentos es la región ventral, ¿no? Con sus movimientos peristálticos anterógrados y retrógrados. Ahora las contracciones comienzan en el estómago distal y se hacen más fuertes en el ano. Aquí vemos, ¿no? En esta lámina la contracción del, ¿no? La contracción de estas ondas constrictoras en forma de anillo. Forma de anillo empieza en la parte distal, ¿no? Esta es la parte proximal, el cuerpo, y el cuerpo bajo y antro se hacen ¿no? Estas contracciones concéntricas en forma de anillo. Entonces, estas contracciones van a mezclar el quimo con las secreciones y van a triturar, van a machacar el contenido, ¿no? Contra las paredes del estómago y el píloro, ¿no? Entonces, es así como los alimentos mal masticados, los alimentos grandes se van
triturando, ¿no? Hasta formar partículas pequeñas. Entonces, en estas ondas, en estas contracciones vigorosas, intensas, aparecen pues, estas ondas en espiga, ¿no? Acá, por ejemplo, esta contracción concéntrica, eh, ¿no? Acá aparecen estas ondas en espiga, ¿no? Contracciones intensas. Esas contracciones intensas le dan pues mayor fuerza, mayor contracción al antro gástrico. Entonces, los alimentos se dirigen hacia abajo y hacia atrás, hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Y acá se produce el proceso de mezclado, ¿no? Se mezcla, choca contra la pared y, ¿no? Y las contracciones vigorosas, intensas en forma de anillo, ¿no? Estas contracciones vigorosas hacen que el alimento vaya hacia el píloro, ¿no? Y va pasando en forma secuencial, continua, el contenido gástrico al píloro. Y mientras sucede esto, también parte del alimento va hacia atrás, ¿no? Mediante movimientos retropulsivos, ¿no? Entonces, se produce ese movimiento propulsivo, retropulsivo. Con estas contracciones vigorosas, ¿no? Movimiento retropulsivo hacia atrás, el mezclado y la trituración, ¿no? Con estas contracciones vigorosas. Y por el píloro pasa en forma continua los alimentos. Ahora, los ciclos de propulsión y retropulsión continúan hasta que el tamaño de las partículas de comida digerible es de aproximadamente de 0,1 milímetros, adecuado para ser vaciado en el duodeno. Entonces, esta es la condición, ¿no? Para que el alimento pase del estómago al duodeno, tiene que tener un diámetro más o menos 0,1 milímetros, partículas pequeñísimas. Entonces, en esas condiciones pasa. Partículas grandes no pasan. Por ejemplo, las fibras de la dieta no pasan. En partículas más de 1 milímetro no va a pasar. Entonces, más adelante vamos a ver en qué momento va a pasar esas partículas, por ejemplo, las fibras de la dieta, en qué momento va a pasar al duodeno. Va a pasar de todas maneras, pero tiene su momento. La función motora del estómago, ¿no? Tenemos dos fases, la fase digestiva y la fase interdigestiva. Entonces, en la fase digestiva, en la porción proximal del estómago, como hemos mencionado, la porción proximal tiene una función de reservorio. Acá se producen mecanismos de relajación receptiva. Va recibiendo la comida y se va relajando, ¿no? Se llama relajación receptiva. Después hay vaciamiento de líquidos mediante la contracción tónica, ¿no? Hacia la parte inferior. El estómago distal es el antro. El estómago proximal es el cuerpo, el fondo, ¿no? El estómago distal es el antro. Entonces, aquí el antro realiza básicamente la función de trituración y mezcla, ¿no? Mediante esas contracciones peristálticas hemos mencionado en forma de anillo concéntrico, ¿no? Entonces ahí se va mezclando y se va triturando hasta formar una partícula, ¿no? De 0,1 milímetros de diámetro. Y en el periodo interdigestivo, va a haber una estimulación en este periodo al estómago proximal y distal, ¿no? El periodo interdigestivo. ¿Qué quiere decir periodo interdigestivo? Que aparecen movimientos peristálticos amplios en un periodo determinado, cada 90, cada 120 minutos. Entonces, en este periodo interdigestivo es que se va a producir el vaciamiento de sólidos y de las fibras de la dieta. Entonces, a esa fase se llama fase del complejo motor migratorio, ¿no? Fase del complejo motor migratorio interdigestivo. Entonces, en condiciones normales, los alimentos son acá triturados, ¿no? Y vaciados en forma de quimo con partículas alrededor de 1 milímetro de diámetro, y se completa el vaciamiento de lo que quedan de alimentos sólidos, lo que no ha podido ser triturado, ¿no? Como la fibra de la dieta y otros alimentos sólidos en este periodo, ¿no? Periodo interdigestivo. En ese periodo interdigestivo aparecen
¿no? Complejo motor migratorio interdigestivo. Son movimientos que van a limpiar, ¿no? Movimientos que aparecen cada 90, 120 minutos. Movimientos intensos, contractos, ¿no? Para vaciar el contenido gastrointestinal, ¿no? Aparece en el estómago y esto se proyecta hasta la región ano-rectal, ¿no? Entonces son movimientos intensos y vigorosos. ¿Qué cosa es la relación receptiva? ¿No? Hemos mencionado que la relajación receptiva se encuentra en la parte proximal del estómago. No es la capacidad del estómago para relajarse en respuesta al ingreso de los alimentos. Esto provoca una caída de la presión gástrica que persiste hasta que los alimentos se hayan vaciado, han sido vaciados completamente. Los reflejos vagovagales y los reflejos intrínsecos van a gobernar este proceso, ¿no? de la relajación receptiva. ¿Cuáles son las funciones motoras del estómago? Es una relajación receptiva, mezcla y digestión y vaciado gástrico. En la relajación receptiva hay el almacenamiento ¿no? de los alimentos. Esto está mediado por reflejo vagovagal. En esta relajación receptiva se reduce la presión, incrementa la porción oral del estómago, ¿no? Hasta 1.5 litros. 1.5 litros. En la fase de mezcla y digestión hay la formación del quimo. Aquí hay contracciones enérgicas cada 15 segundos, ¿no? De la región caudal, ¿no? Es decir, de la parte superior hacia abajo. Hay una propulsión de los alimentos en forma distal en retropulsión, es decir, adelante y atrás. Ese proceso de propulsión y retropulsión va a generar la mezcla de los alimentos. Y también, ¿por qué hay movimientos retropulsivos, ¿no? Propulsivos? Porque aparecen ondas contráctiles, ¿no? Concéntricas en forma de anillo. Entonces, esas contracciones vigorosas va a hacer que los alimentos se trituren, ¿no? Al chocar contra la pared del estómago se van triturando. Entonces, los alimentos se reducen en partículas pequeñas para ser vaciadas al estómago. Y el vaciado gástrico, que es una otra función motora, tarda aproximadamente entre 3 y 5 horas, ¿no? Tarda en vaciarse el estómago. Ahora, los líquidos pues, se van a vaciar más rápido que los sólidos. Para que haya vaciamiento del contenido gástrico, tienen que triturarse los alimentos en partículas a menos de 1 milímetro. ¿Qué cosa va a disminuir ese vaciado gástrico? Enlentece el vaciado, la presencia de grasas, ¿no? La presencia de grasas o iones hidrogeniados. Entonces, las grasas, cuando uno come abundante grasa, pues se siente pletórico, ¿no? Con una sensación de llenura. Entonces, ¿por qué? Porque la grasa lentifica el proceso de la digestión y el vaciado. Y los iones hidrogeniados, ¿no? Entonces, la acidez. Entonces, estos procesos, ¿no? Están controlados por el sistema hormonal. Por las grasas, obviamente, está controlado por la calcistoquinina, esta hormona es la que va a estimular, ¿no? La contracción de la vesícula biliar y el vaciado del contenido biliar y la relajación de los esfínter de Oddi para la digestión de las grasas. Y los iones hidrogeniados va a estar regulado por el sistema nervioso entérico. Entonces, un pH ácido genera la liberación de otras sustancias, ¿no? Como la secretina, la somatostatina. La somatostatina es una hormona que va a inhibir la secreción ácida y puede hacer una acción de feedback negativo. Entonces, en este esquema estamos viendo, ¿no? La parte proximal, el estómago, el cuerpo, ¿no? Acá se produce llenado, la mezcla contracciones peristálticas intensas, ¿no? Con movimientos propulsivos y retropulsivos, y a través del píloro van pasando ¿no? Esas partículas pequeñas en forma progresiva y secuencial. Las contracciones peristálticas del estómago son contracciones rítmicas, son casi siempre débiles y sirven para la mezcla de los alimentos con la secreción. Ahora las contracciones se inician en la parte media del estómago y se van propagando hacia la parte caudal, es decir, hacia abajo, ¿no? hacia el antro pilórico, y allí aparecen, ¿no? Las contracciones potentes, ¿no? Peristálticas.
en forma concéntrica, en forma de anillo. O sea, ahí ¿no? Es para digerir los alimentos y producir el vaciado del estómago. Las contracciones peristálticas, a medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y empujan el quimo hacia adelante. Estas contracciones peristálticas intensas suelen crear una presión de hasta 50 a 70 centímetros de agua, es decir, 6 veces mayor que la de las ondas peristálticas de las mezclas habituales. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo, se llama bomba pilórica. Entonces, esta bomba pilórica es la que va a frenar el paso rápido de los alimentos, ¿no? Al estómago, al duodeno, del estómago al duodeno. Entonces, ese proceso de ondas peristálticas, además del mezclado, ¿no? Ejercen esa acción de bomba pilórica, ¿no? ¿Por qué? Porque va pasando de a poco, ¿no? En forma progresiva, en forma secuencial. Cada contracción que se produce intensa en el antro, hay pasaje de los alimentos. Movimiento retropulsivo, nuevamente aparece contracción vigorosa e intensa. Esa contracción vuelve a pasar los alimentos, ¿no? Las partículas alimenticias. Eso se llama bomba pilórica. El vaciamiento gástrico es variable, más o menos es un promedio de unas 4 horas, pero puede tardar hasta 5 horas de vaciarse el estómago. Cuando pasa más de 5 horas ya es una alteración de la digestión. Puede estar relacionado con una gastroparesia. La gastroparesia es una disminución de la motilidad y retención gástrica, retención gástrica. Entonces, la gastroparesia generalmente está relacionada a algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, la diabetes mellitus. Los pacientes diabéticos hay una disminución del peristaltismo. Hay una disminución del peristaltismo en tracto gastrointestinal en general. Entonces, estos pacientes van a presentar, por ejemplo, sensación de llenura, alojamiento abdominal, ¿no? Y también son pacientes estreñidos, ¿no? Por la neuropatía que produce pues, la diabetes, ¿no? Hay una gastroparesia, ¿no? Parece quiere decir un estómago lento, ¿no? Estómago lento, entonces demora incluso en vaciarse y las ondas peristálticas se hacen mucho más lentas en estos pacientes diabéticos. La gastrina y la colecistoquinina van a retardar el vaciamiento. Las comidas ricas en grasa y proteínas también. ¿Cómo está regulado el vaciamiento gástrico? ¿Quién va a regular el vaciamiento gástrico? Hay factores gástricos y factores duodenales. En los factores gástricos, ¿quién estimula el vaciamiento gástrico? Uno es la distensión de la pared gástrica y la gastrina. Y los factores duodenales que van a inhibir el vaciamiento, es decir, van a retardar el vaciamiento, es la distensión del duodeno. Entonces, la irritación de la mucosa duodenal. ¿Cómo se irrita la mucosa duodenal? Por acción del ácido, ¿no? El ácido clorhídrico procedente del estómago, un medio de pH ácido en el duodeno. El grado de osmolaridad, cuanto más hiperosmolar es, entonces el vaciamiento será mucho más rápido, ¿no? La acidez y el quimo, pH menor de 3.5, también va a disminuir el vaciamiento gástrico, producto de la degradación de proteínas y grasas. Entonces, esto va a estar regulado por la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la colecistoquinina. El vaciamiento gástrico, las intensas contracciones peristálticas del antro gástrico van a provocar el vaciamiento del estómago. Al mismo tiempo, el píloro no se opone, ¿no? Y va a poner una resistencia variable al paso del quimo al duodeno. Entonces, el píloro se entreabre, pero además opone una resistencia, ¿no? Cierta resistencia al paso de los alimentos del estómago al duodeno.
Entonces, esa resistencia hace que los alimentos pasen en forma lenta, en forma de bomba. Cada vez que aparece una contracción vigorosa en el antro, los alimentos pasan, se llama la bomba pilórica. Entonces, este píloro ejerce una resistencia controlada para que los alimentos no pasen velozmente y producir pues, alteración de la osmolaridad, ¿no? Cuando los alimentos llegan rápido al duodeno, va a aumentar la osmolaridad y eso va a producir una diarrea osmótica. Entonces, el vaciamiento gástrico es completamente regulado, ¿no? Por el píloro. Eh, Aquí hay algunos ejemplos de cómo se produce el vaciamiento gástrico. Aquí vemos en esta lámina el llenado del estómago, ¿no? Cómo se va llenando con la comida procedente de la boca a través del duodeno. Entonces, en la parte de la región antropilórica va a aparecer una leve onda en la región antropilórica. Entonces, parte del contenido del gástrico, parte del contenido de alimento, retrocede hacia arriba, hacia el cuerpo, y parte hacia adelante. Entonces, hay movimientos propulsivos y retropulsivos. Entonces, a la vez van apareciendo ondas peristálticas intensas, ¿no? La parte antral, la región antropilórica, ondas concéntricas. Entonces, eso hace que eh, ¿no? Esas ondas concéntricas hace que una parte del alimento se vaya hacia arriba y otra parte de los alimentos se vaya hacia abajo. Y como es secuencial, aparecen varias ondas concéntricas, se va triturando los alimentos, ¿no? Entonces, cada vez que aparecen estas ondas peristálticas intensas, ¿no? Concéntricas, entonces en ese momento pasan partículas de alimentos, ¿no? A través del píloro, ¿no? Este píloro es un orificio bastante pequeño. Entonces, al paso de los alimentos, el píloro también ofrece cierta resistencia para que el vaciamiento no sea abundante, sino regulado. Entonces, cada contracción, paso de los alimentos y resistencia al píloro, ¿no? No olviden que eso se llama la bomba pilórica. En el paso 2, la onda peristáltica en cuerpo gástrico comprime su contenido en ambas direcciones. Entonces, esa, en la lámina anterior vimos en el píloro, ¿no? En la región antral, parte de los alimentos retroceden hacia el cuerpo, entonces en el cuerpo gástrico también aparecen ondas compresivas, ¿no? Que van a comprimir y van a direccionar los alimentos, ¿no? En ambas direcciones, hacia abajo y hacia adelante. Se va llenando el duodeno, ¿no? Acá se abre el píloro y con estas contracciones propulsivas y retropulsivas y la trituración de los alimentos, no olviden que la condición para que los alimentos pasen a través del píloro tienen que tener un diámetro menor de un milímetro, pequeños. Las grandes, ¿no? Los no digeribles van a pasar en otro momento, hemos mencionado en el periodo interdigestivo. Entonces, así como es así que el píloro se abre, ¿no? Con estos movimientos contráctiles, propulsivos, retropulsivos, y el alimento va pasando al duodeno. Entonces el píloro está ejerciendo su función. Se abre y vuelve a cerrar. Se abre y vuelve a cerrar. Entonces, cuando se cierra el píloro, aparecen nuevas ondas peristálticas en el cuerpo gástrico. Acá el píloro entreabierto, dejando pasar los alimentos. Y acá se vuelve a cerrar el píloro y vuelve a generar nuevas ondas, ¿no? Peristálticas en el cuerpo gástrico. Hacia arriba, hacia abajo. Entonces, esas nuevas ondas que se van generando ¿no? Y ondas que se van generando secuencialmente van a hacer nuevamente que el píloro se abra, pase los alimentos, se vuelve a hacer. Entonces, el estómago se está llenando, una leve onda estáltica en la región antropilórica, parte del contenido va a retroceder hacia el cuerpo para producirse la trituración de los alimentos. Se llama contracción retráctil. Acá en esta fase 2, una contracción caudal, hacia abajo, onda peristáltica en cuerpo gástrico,
comprime su contenido en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo. En este esquema se abre el duodeno y el duodeno se va llenando de alimentos. Luego se cierra el duodeno, entonces aparecen nuevas ondas peristálticas en el cuerpo gástrico, ¿no? Que va a empujar los alimentos hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Y de esta manera se va mezclando, se va triturando los alimentos. El contenido del duodeno se mueve pasivamente, entonces acá el desplazamiento de los alimentos es lento, pasivo, y la presencia de los alimentos en el duodeno va a generar, ¿no?, la secreción de otras sustancias, ¿no? La presencia de grasas, aminoácidos, proteínas, hace que haya liberación de las hormonas como la colecistoquinina, secretina, secreción biliar para la digestión de las grasas, la secreción de enzimas pancreáticas. Entonces, por eso que el desplazamiento del alimento en el duodeno es lento y pasivo. El contenido gástrico se va evacuando en forma intermitente por nuevas ondas, ¿no? Entonces, no es que haya una evacuación continua, sino es en forma intermitente. Contracciones, se abre el píloro, pasan los alimentos al duodeno, se vuelve a cerrar. Aparecen nuevas contracciones, cuerpo ancho. Entonces esos alimentos tienen dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Los que van hacia abajo van a atravesar el píloro en forma pasiva. Y los alimentos en el duodeno se va distribuyendo de una forma lenta, de tal manera que haya mayor contacto con la superficie epitelial para la absorción de los alimentos una vez producida la digestión de los alimentos. El estómago casi vacío después de 3 a 4 horas. Acá ya tenemos, después de 3 a 4 horas, el estómago ya casi vacío, queda nada de alimentos, ¿no?, la parte baja, en la parte central. Entonces, en el duodeno aparecen ondas peristálticas en ambas direcciones, ¿no?, en el duodeno. Entonces también aparecen ondas peristálticas. Esta es la contracción antral, es la circulación de los alimentos a través del píloro, ¿no?, por por estas ondas, impulsadas por estas ondas contráctiles, ¿no?, en forma de anillo. Contracción peristáltica nuevamente del estómago, apertura de píloro, cierre el píloro, entonces los alimentos que estaban acá en la zona pilórica retroceden, ¿no?, regresan hacia el cuerpo mediante el movimiento retropulsivo. Nuevamente aparecen ondas contráctiles en el cuerpo que se van direccionando hacia el píloro. Entonces se abre el píloro y luego va pasando los alimentos. Visión del píloro en el control del vaciamiento gástrico. El píloro es un músculo circular. En esta zona es más gruesa, entre 50 a 100% de las porciones proximales, y recibe el nombre de esfínter pilórico. Pese a la contracción tónica normal, el píloro se abre para relajar y dejar pasar el agua y otros líquidos, ¿no?, con facilidad del estómago al duodeno. Por el contrario, la constricción evita gran parte de las partículas alimentarias hasta que se encuentran mezcladas formando el quimo, ¿no? Y el quimo tiene una consistencia casi líquida. Rol del píloro. Entonces el píloro permanece cerrado cuando el estómago está lleno y se relaja intermitentemente manteniendo partículas mayores de 1 a 2 milímetros en el estómago. Entonces, condición para que pase a través del píloro, las partículas tienen que ser menos de 1 milímetro. Entonces el píloro permanece cerrado cuando el estómago está lleno y se relaja intermitentemente manteniendo las partículas. Entonces, ¿cuándo se relaja en forma intermitente? Cuando hay contracciones vigorosas, ¿no?, en el cuerpo y antro, sobre todo en el antro en forma de anillo, ¿no?, en forma concéntrica. Entonces, cada contracción va a hacer que el píloro se abra y deje pasar los alimentos en el estómago. Entonces, la regulación del píloro es principalmente vagal, por nervio vago, aunque también intervienen otros factores como el óxido nítrico va a relajar, la acetilcolina, que es un mediador químico del sistema parasimpático,
5-hidroxitriptamina, la serotonina van a contraer el píloro. La inervación extrínseca y intrínseca coordinada es vital para el vaciamiento. El 5-hidroxitriptamina 1, tipo 1, va a retardar el vaciamiento. La 5-hidroxitriptamina tipo 3 van a acelerar el vaciamiento. Ahora, la mucosa duodenal y yeyunal van a poseer receptores que van a detectar la acidez, ¿no? La acidez procedente del estómago, ¿no? La acidez del quimo procedente del estómago y la presión oncótica, osmótica, y las grasas, los aminoácidos y los péptidos. Entonces, al llegar estos alimentos con estas características al duodeno, ahí los receptores duodenales y van a detectar la presencia de estos alimentos. De tal manera que las grasas no se van a vaciar en el duodeno a una velocidad mayor que su posibilidad de emulsificación. Entonces, tiene que, las grasas van a ser primero heridas, ¿no? Emulsificadas, ¿no? Para para ser absorbidas, ¿no? Lo mismo que la... Aló, aló. Sí. ¿No me escuchan? Tengo que decir, pues, tengo que usar. Ya, ¿desde qué parte no me han escuchado? ¿No? Misión del píloro, del control del vaciamiento gástrico. Entonces hemos mencionado que el píloro es un músculo circular. Ya, es músculo básicamente. En esta zona, en la región duodeno gástrico, esa zona es mucho más gruesa, ¿no? Entre 50 a 100% que las porciones proximales y recibe el nombre de esfínter píloro. Entonces, en las porciones proximales, la pared es bastante delgada. La pared gástrica está alrededor de 3 milímetros. 3 a 4 milímetros es la pared, el grosor de la pared gástrica. Pero en esta porción pilórica van a aumentar hasta 100%, más o menos hasta. Eso va a ser una estructura bastante gruesa, ¿no? Eso se llama esfínter pilórico. Entonces, pese a que hay una contracción tónica normal en el estómago, el píloro se abre para dejar pasar el agua y otros líquidos con facilidad del estómago al duodeno. Ahora, cuando está contraído, ¿no? Entonces va a evitar que gran parte de las partículas alimenticias que se encuentran mezcladas forman el quimo han adquirido la consistencia casi líquida para que pase los alimentos del estómago al duodeno, tienen que encontrarse en un proceso casi semilíquida. Eso se llama quimo. En esas condiciones recién va a pasar. Ahora, las partículas grandes, mayor de 1 milímetro, van a permanecer en el estómago hasta ser triturados. Entonces, por eso que van a persistir esos movimientos peristálticos, ¿no? Propulsivos y retropulsivos. Y los alimentos
grandes que no pasan mayor de 1 milímetro van a esperar otro momento para, para pasar completamente al duodeno, ¿no? En el periodo interdigestivo. En el vaciamiento gástrico, el píloro va a permanecer cerrado cuando el estómago está lleno. Entonces vamos comiendo, el estómago se va llenando, se va mezclando, se va triturando, mientras tanto el píloro se mantiene lleno. Y se va a relajar en forma intermitente. Entonces, ¿en qué momento se relaja? Cuando aparecen esas contracciones vigorosas, hemos mencionado en forma de anillo concéntrico en la zona antrocorporal, ¿no? Donde empieza en el cuerpo y va descendiendo esas contracciones vigorosas. En cada contracción se abre el píloro y deja pasar los alimentos. Entonces, es una relajación intermitente. Ahora, la regulación del píloro es básicamente vagal, ¿no? Por el nervio vago. También, entonces, el nervio vago, ¿qué hace? Va a estimular la contracción del píloro. Porque también van a intervenir otros factores, como el óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? El óxido nítrico va a relaja el píloro. La acetilcolina y la 5-hidroxitriptamina, la serotonina van a contraer, van a estimular la contracción del píloro. La inervación del píloro es extrínseca e intrínseca. Coordinada, esta inervación es coordinada y vital para el vaciamiento. Entonces, ¿quiénes participan? ¿Qué nervios, no? Van a estar regulados por estos neurotransmisores, ¿no? 5-hidroxitriptamina 1 va a retardar el vaciamiento gástrico, y la 5-hidroxitriptamina 3 acelera el vaciamiento gástrico. Ahora, cuando la mucosa duodenal y yeyunal van a detectar las características de los alimentos en la mucosa duodenal y yeyunal, para eso van a poseer receptores que tienen la capacidad de detectar la característica de los alimentos. pH ácido, presión osmótica, la presencia de grasas, aminoácidos y péptidos. Entonces, cuando el pH es detectado en forma ácida en la mucosa duodenal y yeyunal, pues inmediatamente se produce la liberación de la secretina. Y la secretina, ¿qué hace? Va a estimular la secreción de agua y bicarbonato por parte de las células ductales, ¿no? Del conducto pancreático. Entonces, ¿esto para qué? Para neutralizar la acidez. La presión osmótica, ¿no? Cuanto más eh, hiperosmolar es el contenido alimenticio en el duodeno, no se va a producir la absorción. El alimento se pasa, ¿no? Se va a producir una diarrea de tipo osmótico. Entonces, por eso que eh, el píloro regula el paso de los alimentos en forma progresiva. No es que los alimentos pasen rápido en forma continua, no, sino van esperando, en cada momento va pasando, en cada contracción va pasando. El píloro se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. En ese momento, la relajación es que los alimentos pasan. Entonces, por eso que la concentración osmótica no es alta porque está siendo regulada, ¿no? Y la presencia de grasas, aminoácidos, péptidos también van a ser detectados por estos receptores. La presencia de grasas hace que haya liberación de la colecistoquinina para la secreción, ¿no? De la bilis, ¿no? Y la bilis interviene en la digestión de las grasas, en la emulsificación de las grasas y formar partículas pequeñas, ¿no? Que se llaman micelas para la absorción. Lo mismo pasa con los aminoácidos, los péptidos, ¿no? Entonces, van a estimular la secreción pancreática, ¿no? De enzimas proteolíticas para digerir estos componentes, ¿no? Estos componentes proteicos. ¿Qué factores van a estimular el vaciamiento gástrico? Hay uno que se llama el efecto del volumen alimentario. No es determinante, sino la distensión de la pared gástrica va a despertar reflejos mientéricos locales en la propia pared que actúan, ¿no? Activando el esfínter pilórico. Al mismo tiempo que va a inhibir la acción pilórica. Entonces, el factor estimulador para el vaciamiento gástrico es el contenido, el volumen alimentario en el estómago. No es determinante, pero sí la distensión de la pared gástrica. Esta distensión por el llenado gástrico hace que despierten los reflejos mientéricos, ¿no? Locales de la propia pared.
Entonces, esto van a acentuar la actividad pilórica. Entonces, la apertura y cierre, ¿no? Apertura y división del canal pilórico. La gastrina es una hormona que estimula la secreción ácida gástrica. También estimula la función motora del cuerpo gástrico. Lo más importante es que estimula la actividad de la bomba, contribuyendo al vaciado gástrico. Como mencionado, que es la bomba pilórica, es, ¿no?, aquella situación en la cual el, el contenido gástrico va a pasar a través del píloro en forma de bomba, ¿no? En determinado momento. Cada vez que se produce la contracción, se produce la apertura, ¿no?, del píloro. Pasan los alimentos, se vuelve a cerrar. Eso se llama bomba pilórica. Entonces, esa bomba pilórica regula, hace que el contenido gástrico se vaya vaciando en forma secuencial, en forma controlada, no en forma arbitraria y rápida. Entonces, esa actividad también va a estar regulada por la gastrina, ¿no?, por la gastrina. Entonces, el marcapaso es un registro de la actividad eléctrica gástrica, ¿no? Entonces, la actividad eléctrica comienza en el fondo del estómago, ¿no? Conforme va descendiendo, esa actividad se va incrementando. Aquí tenemos un registro, tenemos un registro de la actividad motora gástrica, actividad eléctrica. Entonces, el fondo, ¿no? Fondo, la parte alta, aquí hay pobre actividad. Conforme va descendiendo, se va haciendo más intenso, ¿no? Eso se llama marcapaso gástrico. Marcapaso gástrico que va a regular la actividad eléctrica del estómago. Ahora, ¿cómo es la motilidad gástrica durante el ayuno? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está el estómago? ¿Está quieto o está en actividad? Tomamos desayuno, luego horas después almorzamos, después del almuerzo, horas después cenamos, ¿no? Después de la cena tenemos bastantes horas, ¿no?, muy prolongadas hasta el desayuno. Entonces, esos momentos se llama ayuno, ¿no? En las noches el ayuno es mucho más prolongado, se llama ayuno prolongado. Entonces, en ese momento, en esos periodos de ayuno, aparece el complejo motor migratorio interdigestivo. Son ciclos de la motilidad gástrica en ayuno, de duración aproximadamente, ¿no?, a los 100 minutos. Esto aparece, estos complejos aparecen cada 90, cada 120 minutos. Entonces comprende tres fases este complejo motor migratorio. La fase quiescente, donde no va a haber actividad eléctrica, representa el 40-60%. La fase 2 representa del 23 al 30%. Aquí aumenta, en esta fase aumenta la actividad contráctil, pero es irregular y no es propulsivo. En la fase 3 representa entre el 6 y el 10%, aparece en los últimos 5 o 10 minutos del ciclo. Entonces, en esta fase 3 aparecen contracciones intensas, con relajación pilórica y propulsión de los alimentos. Lo vamos a ver en este rango, ¿no? Entonces, aquí vemos las fases, ¿no? Este ciclo complejo motor migratorio interdigestivo. En la fase 1 es una fase quiescente, no hay movimiento, ¿no? Entonces representa el 40-60% de todo el ciclo. Entonces, gran parte de este ciclo, el estómago está prácticamente silencio, sin movimiento. En la fase 2 ya empiezan a aparecer, que representa el 20 o 30%, este complejo motor migratorio, empiezan a aparecer contracciones irregulares, no secuenciales, de forma irregular, poco distanciado, contracciones débiles. Y en la fase 3, ya que representa el 6 o 10% de todo este complejo motor, hemos dicho que aparece en cada 90, 120 minutos, un promedio de 100 minutos. Entonces, en esta fase es que aparecen unas contracciones intensas y regulares. Entonces, en esta fase, en estos últimos 5 o 10 minutos de esta fase, es que se va a producir el vaciado completo del estómago, no todas las partículas grandes que no han sido, no ha podido pasar
por el píloro, ¿no? Por ser partículas grandes, más de un milímetro, pasa en este momento. Pues aquí aparecen contracciones intensas, propulsivas. En este momento hay gran apertura pilórica y va a pasar el resto de los alimentos que no han sido digeridos, no pasan al intestino. Por ejemplo, la fibra de la dieta o cualquier otro objeto que un niño se puede tragar, por ejemplo, una canica, ¿no? Pasa en este momento. Por eso cuando estos niños se tragan una moneda, una canica, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento mm, antes de las 24 horas, ¿no? Con controles radiológicos, radiografía simple de abdomen, ir controlando. Bien, y luego aparece la fase 4 y ya es una contracción débil, es el final, ¿no? Es el final del complejo motor migratorio interdigestivo. Representa menos del 5% del total del complejo. Pues a esto se llama complejo motor migratorio interdigestivo. Es una motilidad gástrica durante el ayuno, ¿no? Así como hay motilidad gástrica durante el ayuno, también hay para el duodeno, para el yeyuno e ilio. Igual tienen esas fases en este, ¿no? En este complejo motor migratorio interdigestivo. Pues el vaciamiento gástrico eso va a depender mucho de la concentración de los alimentos, ¿no? A mayor concentración, ¿no? Entonces los alimentos van a ser eh, van a ser vaciados, ¿no? Por ejemplo, en mujer premenopáusica, el vaciamiento, o sea, la retención de los alimentos es alto en el estómago, ¿no? La mujer premenopáusica. El vaciado es lento, ¿no? Eso por efecto hormonal, básicamente. En la premenopausia, ¿no? La premenopausia, pues. En la posmenopausia, ¿no? En la menopáusica son hasta acá, ¿no? Vamos a esta representación. También los alimentos van a ser retenidos en el estómago. Ahora hay diferentes receptores en el intestino, ¿no? Para diferentes tipos de alimentos. Se llaman receptores, ¿no? En el duodeno, en la primera porción del duodeno, encontramos receptores para el ácido, para el pH ácido. Entonces, estos receptores para el pH ácido, que ácido, ¿no? Eh, eh, perciben el pH ácido, entonces inmediatamente tiene que haber una neutralización de esa acidez. Entonces se produce la liberación de la secretina. También hay receptores para los alimentos osmóticos, carbohidratos, aminoácidos, ¿no? Entonces, la presencia de estos alimentos van a estimular otros elementos para la secreción, ¿no? En este caso, de los carbohidratos, de los aminoácidos, de los alimentos osmóticos, ¿no? La secreción de enzimas pancreáticas, ¿no? Para la digestión de estos alimentos. Los lípidos también tienen la percepción, la presencia de los lípidos hacen que haya secreción de la colecistoquinina para la liberación del ácido de la bilis, ¿no? Para la digestión de los alimentos. Un aminoácido, el triptofano, también tiene su receptor, ¿no? En el duodeno. El dolor, la tristeza, la depresión y el miedo tienden a disminuir la motilidad. Por eso aquellas personas que tienen dolor abdominal, aquellos pacientes con depresión, con miedo, tienen miedo de comer y cuando comen van a sentir una sensación de llenura, van a tener una digestión bastante lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas condiciones más predominan hormonas que van a inhibir la motilidad. Entonces, la motilidad se hace mucho más lenta. Mientras que en las personas agresivas, ¿no? Cólera, tienden a aumentar la motilidad. Hay personas hiperkinéticas, ¿no? Entonces, tienden a aumentar la motilidad. Entonces, las personas agresivas, ¿no? Las personas coléricas tienen apetito a cada rato, ¿no? ¿Por qué? Porque van a vaciar su contenido y van a estar aumentando su motilidad. Bueno, en algún momento se puede
¿Cómo es la inervación? ¿No? Inervación gástrica, ¿no? Gástrica extrínseca, ¿no? Efecto de la inervación gástrica intrínseca. La integridad vagal es necesaria para el vaciamiento gástrico normal. Entonces, cuando el vago está íntegro, entonces el vaciamiento gástrico va a ser normal. Pero cuando hay una vagotomía significa seccionar el nervio vago. El nervio vago, esos nervios que discurren por ambos lados del estómago y van a llegar al estómago y van a inervar el duodeno, ¿no? Entonces, cuando se hace sección, se corta el vago, entonces eh, va a aumentar el vaciamiento gástrico, ¿no? El líquido. Y el efecto va a ser mayor en posición de pie. Por eso que en una persona, bueno, antes ya no se hace mucho la vagotomía, antes se hacía la vagotomía con frecuencia. La vagotomía en los pacientes, ¿no?, que padecían enfermedad ulcerosa péptica, ese gástrico duodenal, que no respondían al tratamiento, así que en esos pacientes con úlceras intratables se hacía la vagotomía. ¿Por qué la vagotomía? Porque el vago también estimula pues la secreción ácida gástrica. Entonces por eso se hacía la vagotomía. Pero en estos pacientes con vagotomía se producía lo que se llama el síndrome de dumping, ¿no? Los pacientes gastrectomizados, ¿no?, cuando se sacaba una parte del estómago. Síndrome de dumping. Síndrome de dumping es un reflejo, eh, es un reflejo vagal. Entonces, cuando tomaban líquido, estos pacientes iban al baño corriendo. Cuando comían, ¿no?, cualquier comida, se iban corriendo al baño. Sentían sensación de desvanecimiento. ¿Por qué? Porque en la vagotomía, pues los líquidos pasan rápido, ¿no? Y cuando está de pie, el líquido va a pasar con más facilidad. Cuando es la vagotomía, la vagotomía troncal es cuando seccionan el tronco del vago. Pues acá disminuye el vaciamiento gástrico para los sólidos, digeribles e indigeribles. Entonces, los alimentos sólidos se van a quedar atrapados en el estómago, tanto los digeribles como los indigeribles. ¿Cuáles son los indigeribles? Son las fibras, ¿no?, las fibras de la dieta. Entonces, va a haber un riesgo de formar un besoar. Besoar es un cuerpo extraño. Por la acumulación de estos alimentos, van a formar un pseudotumor, ¿no? Se van acumulando en el estómago y cada día se va aumentando el tamaño por la acumulación de estas fibras, ¿no? Entonces, eso se llama besoar. Besoar, a lo largo, pues, va a producir trastorno digestivo. Hay algunas personas, por ejemplo, como los esquizofrénicos, con algún trastorno mental. Entonces ellos tienden a comerse el cabello, ¿no? Se jalan el cabello y se comen. O hay algunas personas también ansiosas, depresivas, ¿no? Se van jalando el cabello y se van comiendo. Entonces el cabello se acumula en el estómago, ¿no? Se apelotona, se forma como una pelota. Con el resto de los alimentos se va juntando con los alimentos no digeribles y eso va a formar este pseudotumor que se llama el besoar. Entonces, eso suele verse con alguna frecuencia. Pero en la vagotomía troncal, ¿no?, cuando se secciona el vago arriba, ¿no?, en la parte proximal, el mismo tronco del vago, entonces el riesgo de formar besoar sí es posible. Efectos de hormonas y neurotransmisores sobre el vaciamiento gástrico. El óxido nítrico inhibe el reflejo enterogástrico. La serotonina va a ejercer efectos antagónicos dependiendo del receptor. Por ejemplo, la 5-hidroxitriptamina 3 va a estimular el vaciamiento gástrico. La 5-hidroxitriptamina 1 retarda el vaciamiento gástrico. Ahora la gastrina, la secretina, la somatostatina disminuye el vaciamiento gástrico. La colecistoquinina va a disminuir el vaciamiento gástrico. Esto porque la colecistoquinina también va a actuar mediante la vía vagal, ¿no? Eso ya vimos cuando hablamos de la colecistoquinina. Vaciamiento gástrico de sólidos indigeribles. Tamaño principal determinante. Hasta 1 milímetro junto con los líquidos inertes. De 2 a 4 milímetros en la fase tardía con los alimentos nutritivos. De 5 a 7 centímetros retenidos, ¿no?, van a estar retenidos hasta la fase 3
responder a esas contracciones vigorosas de este complejo motor migratorio interdigestivo. Entonces, en esta fase se van a vaciar completamente el estómago cuando los alimentos retenidos son grandes, ¿no? Mayor de 5 a 7 milímetros. ¿Qué factores duodenales van a inhibir el vaciado gástrico? El grado de distensión del duodeno, cualquier grado de irritación de la mucosa duodenal, el grado de acidez del quimo duodenal, la presencia de determinados productos de degradación de las proteínas y menor grado de grasas. Los reflejos enterogástricos son especialmente sensibles a la presencia de irritantes y ácidos del quimo duodenal. El pH del quimo por debajo de 3.5 a 4, ¿no? Los reflejos van a bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos procedentes del estómago hasta que sean neutralizados por el tubo pancreático. Entonces, todos estos factores duodenales inhiben o disminuyen el vaciado del estómago hacia el duodeno. El vaciamiento gástrico está regulado en cierto grado por factores propios del estómago, como el grado de llenado y el factor estimulador de la gastrina sobre los peristalsis. El control más importante del vaciamiento gástrico son los señales inhibitorios de retroalimentación del duodeno, que son los reflejos de retroalimentación inhibitorio del sistema nervioso enterogástrico. En la retroalimentación por los elementos hormonales como la colecistoquinina. Pues nuestros controlan la velocidad del vaciamiento gástrico dependiendo de la cantidad grande del quimo. En el intestino delgado o el quimo es demasiado ácido o contiene excesiva cantidad de proteínas o grasas no procesadas. Es tipo hipertónico o resultante irritante. Entonces, todos estos, ¿no?, van a controlar la velocidad del vaciado gástrico. La velocidad del vaciamiento gástrico va a estar regulado por la cantidad de quimo en el duodeno, en el intestino delgado, en la actividad intestinal. Aquí, aquí nos quedamos, ¿eh?